Pues muchísimas gracias, la verdad que nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en nuestro país, que este encuentro de parlamentarias se pudiera dar en México. Para nosotros es un timbre de orgullo, porque me imagino que ustedes no me dejarán mentir, esta mañana en Palacio Nacional pudieron sentir, pudieron percibir que en México estamos viviendo un momento estelar. Estamos atravesando por un periodo pues de una transformación profunda. El simple hecho de poder tener a una mujer como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a cargo de nuestra patria ha sido no solamente un evento histórico, porque es la primera mujer presidenta, sino que está haciendo en nuestro país una revolución cultural. Y la verdad es que lo notamos todos los fines de semana. La presidenta sale de Palacio Nacional y de la Ciudad de México y siempre tiene eventos alrededor de nuestro país, en los diferentes municipios y estados, y lo que estamos viendo enchina la piel, porque son miles y miles de niñas, de jóvenes, de adultas mayores que están viendo en la presidenta precisamente lo que ella les mencionaba en la mañana, que al llegar ella estábamos llegando todas. Y todas no es en términos solo de cargos públicos, de representación en el Parlamento, en las secretarías de Estado, en las gubernaturas, sino este sentimiento de inclusión de justamente las niñas, las jóvenes, el ser vistas, el ser incluidas y el poder soñar en algún momento que en su país ellas puedan llegar a ser presidentas o puedan llegar a ser lo que quieran y lo que sueñen ser en nuestro país. Y esa posibilidad hace apenas unos meses, pues no era una posibilidad, por lo menos no la habíamos visto. Y creo que lo interesante de que este Parlamento se dé en nuestro país es precisamente eso, el poder compartir con ustedes cómo hemos nosotros llevado a cabo esta revolución. El simple hecho de poder hablar de paridad y de que en México ya podamos hablar de paridad ha pasado por un proceso de revolución de conciencias. Y la verdad, no es por presumirles, pero ha sido el movimiento del cual formamos parte, la gran mayoría de las que estamos aquí, de la cual forma parte la presidenta de México, la que ha logrado abrir ese camino. Y por eso yo quiero aprovechar estos minutos para platicarles un poco desde mi experiencia cómo ha sido ese caminar. A mí me tocó, siendo más joven, iniciar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y miles, cientos de miles de mujeres y hombres este proceso de transformación. En aquel entonces, después de un fraude electoral que enfrentamos en 2006, se creó, antes de ser un partido político, una asociación civil. Una asociación civil impulsada y liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya habiendo sido él jefe de gobierno, había puesto el ejemplo de que su equipo de gobierno tenía que ser paritario. Antes no había reglas, no era un asunto obligatorio. Ya desde el 2000, el presidente López Obrador tenía un equipo de trabajo convencido de que había que tener un equipo inclusivo, donde hubiese todas las visiones para integrarlo. Y fue paritario. Lo mismo sucedió cuando iniciamos Morena como asociación civil. Yo en ese entonces me tocó la cartera o ser la representante de jóvenes. Y desde entonces el movimiento impulsaba que muchas mujeres y mujeres jóvenes
pudiesen incorporarse a la vida pública, a la política. Y a mí, al frente de la Secretaría de Jóvenes y Estudiantes, aquello que llamamos en su momento morenaje, pues nos tocó ese camino por las universidades, por las plazas públicas, integrando a los jóvenes, pero sobre todo a las mujeres jóvenes a participar en política. Hoy vemos muchas mujeres, pero también muchas mujeres jóvenes, ya en el Congreso, representándonos en los municipios, como síndicas, como regidoras, como presidentas municipales, como legisladoras, y cada vez más esa integración se ha dado gracias a que este movimiento era un movimiento que siempre, desde que nació, ha luchado por la igualdad, convencido de la agenda de las mujeres. Después el presidente finalmente llega a la presidencia, que bastante nos costó, fue una lucha de muchos años por el respeto a la democracia, pero llega en 2018 y en 2018 nuevamente plantea la necesidad de tener un gabinete paritario. Fíjense ustedes si hemos tenido en nuestro país cerca de como de 47 secretarias mujeres, secretarias de Estado. Las primeras 20, desde el primer momento donde hubo una secretaria de Estado hasta 2018, fueron 20. En 38 años, 20 secretarias de Estado. A partir de 2018 a la fecha, es decir, con el presidente López Obrador y luego con la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos llegando a 27 secretarias de Estado. En total 47, pero en 40 años fueron las primeras 20 secretarias de Estado. O sea, fue inmenso. Ahora, cuando llegó el presidente López Obrador, dijo un gabinete paritario. Por primera vez tuvimos a nivel federal estas mesas que siempre estaban llenas de hombres, empezaba a verse de repente, incluso estaba el presidente y puras mujeres, ¿no? Pero sobre todo en carteras importantísimas. La primera secretaria de Gobernación inició, era mujer, Olga Sánchez Cordero. La secretaria de Energía era Rocío Nale, era mujer. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Función Pública, de Economía, después con Raquel, las principales carteras impulsadas por mujeres. En ese entonces me tocó a mí, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, que me invitara en la Secretaría del Trabajo. Ahí iniciamos, estuvimos casi cuatro años, y era una secretaría, se imaginarán ustedes, el sector laboral, profundamente masculinizada. Puros hombres en los sindicatos, puros hombres en los comités empresariales, un ambiente muy masculinizado donde era rarísimo no solo ver una mujer, sino ver una mujer joven, porque esto ya pasó hace unos 6, ya 7 años. Entonces, fue también, digamos, la posibilidad de abrir esa puerta que no se había abierto anteriormente y empezar a construir varias batallas a partir de la Secretaría del Trabajo. Les comparto 5 que me parecen de las más relevantes. Desde que llegamos ahí, firmamos o ratificamos uno de los convenios, estando muchas de las aquí presentes también como legisladoras, el convenio 189 de la OIT para trabajadoras del hogar. Desde la Secretaría del Trabajo nos tocó el poder avanzar en que las trabajadoras del hogar, que la enorme mayoría son mujeres, pudiesen ser reconocidas como trabajadoras, porque no lo eran, y eso significaba ser protegidas por la seguridad social. Es un reto gigante que yo no plantearía que hoy está concluido, pero que se logró
mucho avanzar en ese reconocimiento y en esa necesidad de protección. Un segundo punto importantísimo fue una reforma laboral de gran calado en el sector laboral, donde se implementó también las cuotas de género para las directivas sindicales. Hoy en nuestro país es obligatorio que las dirigencias de los sindicatos sean también paritarias, porque seguimos viendo que solo la Secretaría de Mujeres en los comités ejecutivos sindicales estuviesen reservados para mujeres y hoy todas esas directivas tienen que ser mujeres. Otra importante dentro de esta reforma laboral tuvo que ver con la obligación de todas las empresas y los centros de trabajo de aplicar protocolos para erradicar la violencia en los centros de trabajo. Una de las principales realidades que enfrentábamos, pero que también, hay que decirlo, seguimos enfrentando, es la violencia de género en los centros de trabajo, en las empresas, en el lugar donde trabajan las mujeres. Y mucho desconocimiento sobre cómo actuar frente a esas violencias. Entonces se trabajó de manera conjunta, hubieron muchos espacios para tener un protocolo de atención obligatorio para todas las empresas, para que todas supieran qué hacer, cómo actuar frente a una denuncia de violencia laboral. También, y muy importante, ha sido la política de salario mínimo. Cuando llegó el presidente López Obrador, la política, digamos, que se sostuvo durante 4 décadas, 40 años del modelo neoliberal en México, nos había dejado como uno de los países con los salarios mínimos más bajos del mundo. Y esto vinculado con las mujeres. Las mujeres son y eran las que más ganaban el salario mínimo. Entonces, la brecha salarial entre hombres y mujeres, pues cada vez iba siendo mayor y teniendo una política de contención salarial donde no había este crecimiento, pues cada día se iba haciendo más grande la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se impulsó una política de recuperación del salario mínimo. Solamente para que se den una idea, en el sexenio del presidente López Obrador se logró un incremento del 100%, 110% en términos reales, que después de venir de incrementos del 2%, del 1%, incrementos incluso por debajo de la inflación, pues fue toda una revolución. Pero lo interesante de esto es que nos ayudó a reducir esa política de salario mínimo, nos ayudó a reducir en 30% la brecha salarial entre hombres y mujeres. Todavía tenemos una brecha que hay que seguir reduciendo, pero esa política fue una política que fue muy importante y muy significativa para incrementar el ingreso de las mujeres. Y luego teníamos, por el otro lado, la gran problemática de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. La gran dificultad se presentaba sobre todo en mujeres jóvenes que no podían seguir estudiando o no podían conseguir un trabajo por las dificultades en el mercado laboral y que durante mucho tiempo no se había atendido la problemática. Y entonces aquí había un nombrecito que les gustaba mucho, que les decían ninis, que ni estudian ni trabajan, como tachándolos de que estos jóvenes eran una bola de flojonazos, de flojos que no querían salir adelante. Pero no se le daba atención a los jóvenes. Se impulsó con el presidente López Obrador un programa que sigue vigente hoy con la presidenta, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Y ese programa, en específico, lo que logró es abrir la puerta a cientos de miles de mujeres jóvenes para que pudieran incorporarse al mercado laboral y tener una experiencia durante un año recibiendo un salario mensual
por parte del gobierno de un salario mínimo, y eso ha logrado que hoy las cifras de la incorporación de las mujeres jóvenes se puedan elevar casi duplicándolas. Este programa que hoy las legisladoras, por cierto, aprovechando, están por votar, o no sé si ya votaron, pero es un programa, ¿ese ya está? Bueno, porque han hecho un trabajo, no es porque estén aquí, pero qué bárbaros que si las han hecho trabajar a los legisladores de esta última legislatura. Hemos cambiado prácticamente la Constitución, pero estos programas que han sido importantísimos en nuestro país se han vuelto derechos constitucionales. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha sido una vanguardia para incorporar a las mujeres jóvenes al mercado laboral, hoy ya es un programa reconocido en nuestra Constitución. Entonces, desde mi experiencia en la Secretaría del Trabajo, porque esa es mi experiencia, pero así cada una podría hablarles cómo en cada una de las secretarías y de las responsabilidades que formaron parte de este gobierno paritario, se avanzó mucho en la igualdad entre hombres y mujeres. Después, el presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación ya en el último periodo de su gobierno, en los últimos 2 años. Y bueno, también, si bien ya había habido una secretaria de Gobernación, la primera, después vino un compañero y luego me tocó a mí, pues era la primera secretaria de Gobernación, por lo menos de mi edad. Entonces también era la idea de poder impulsar cada vez más a que las mujeres jóvenes pudiesen estar en encargos, porque el presidente en su momento era muy claro de que no son cargos, sino encargos, pero en responsabilidades que abrieran brecha a las mujeres. Entonces, desde Gobernación también fueron muchas las batallas que logramos hacer para seguir fortaleciendo los centros de justicia para las mujeres, el presupuesto que se destinaba para las mujeres víctimas de violencia y muchas cosas que aquí me imagino han estado platicando. Ahora nos toca seguir ya desde la trinchera de Morena, ahora como presidenta del partido más grande de nuestro país, uno de los partidos más grandes del mundo, seguir caminando hacia la igualdad en 3 ejes fundamentales que ha trazado la presidenta. Uno es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La segunda es la erradicación de la violencia en todos los ámbitos. Y la tercera es compartir los cuidados. En los 3 se ha venido haciendo acciones importantísimas en los pocos meses que lleva la presidenta al frente, y nosotros desde este partido, movimiento, pues seguimos impulsando y respaldando las acciones de la presidenta, pero también abriendo cada vez más espacios. Fíjense ustedes nada más que en nuestro país hay 13 gobernadoras, pero de esas 13, 10 pertenecen a nuestro movimiento. Y no queremos quedarnos en 10, ¿verdad, compañeras? Queremos lograr también la paridad para esta responsabilidad al frente de los gobiernos de los estados y también de los municipios. Ahora hay que seguir ampliando esta red de mujeres que también escucharon en la mañana, y en todo eso hemos venido trabajando. Entonces, pues cierro agradeciéndole mucho a Cintia Gómez Castro, porque ha sido mucho el trabajo para organizar este foro, diciéndoles que nos da muchísimo gusto que hoy puedan estar en nuestro país viviendo y compartiendo con nosotros esto que para nosotros es pues es un momento estelar en la vida pública de nuestra patria, en la vida pública de nuestro querido México. Muchísimas gracias. Morena, la esperanza de México.